La paz esté con todos ustedes. Amigos, en este 14º domingo del tiempo ordinario, quiero hacer algo que no suelo hacer con frecuencia, hablar sobre la segunda lectura. Esta proviene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, y es tan maravillosa y espiritualmente rica que no puedo pasarla por alto. Antes de comenzar, te animamos a preparar tu corazón y tu mente con estas sencillas acciones. 1. Haz clic en Me gusta si crees en el poder de la oración y deseas apoyar nuestra misión de difundir fe y esperanza. 2. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir nuestras oraciones guiadas y reflexiones inspiradoras. Escribe la siguiente frase en los comentarios para recibir nuestras plegarias, y no olvides dejar tus peticiones para que juntos podamos apoyarnos en esta cadena de fe. Unamos nuestras voces en súplica y veamos cómo el poder de la oración nos fortalece en momentos de necesidad. Comparte este vídeo con amigos y familiares, pues nunca sabemos quiénes podrían necesitar una señal de fe y un milagro en sus vidas. Hacia el final de esta carta, Pablo, de una manera indirecta y curiosa, habla de sí mismo en tercera persona. Menciona cómo fue elevado, aunque no sabe si en cuerpo o fuera de él, al tercer cielo, lo que significa que tuvo una experiencia mística extraordinaria. Este tipo de elevación espiritual también se puede encontrar en las experiencias de místicos como Tomás de Aquino, Teresa de Ávila, y Juan de la Cruz. Por lo tanto, no es sorprendente que alguien como San Pablo haya tenido una unión tan extraordinaria con Dios. Sin embargo, esto no es el foco principal de la lectura. La atención se centra en otro aspecto. Pablo dice, para que no me enaltezca demasiado, debido a estas revelaciones extraordinarias, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para abofetearme y evitar que me ensoberbeciera. Aquí vemos a Pablo en la cima, en el tercer cielo, en una unión mística con Dios. Pero como un equilibrio, un contrapeso espiritual, se le ha dado este aguijón en la carne. Ahora, ¿qué significa esto? Claramente, no se trata de un problema pasajero, como una simple dificultad del día. No, imagina una espina clavada en tu carne que te molesta constantemente, o una piedra en tu zapato que no deja de incomodarte. ¿Qué era este aguijón en la carne? Las especulaciones son muchas. Hay pequeños indicios en las cartas de Pablo que sugieren dificultades en el habla. En un momento, menciona que aunque sus cartas son impresionantes, en persona no lo es tanto. Esto sugiere que, tal vez, su problema estaba relacionado con la forma en que se expresaba. ¿Qué significaba realmente este aguijón en la carne del que hablaba Pablo? No lo sabemos con certeza. Podría ser que Pablo no hablara muy bien, tal vez tartamudeaba o vacilaba en su discurso, similar a Moisés. ¿O fue algún problema físico? En aquellos tiempos antiguos, cuando no había médicos ni hospitales modernos, muchas personas sufrían de enfermedades crónicas sin remedio. Podría haber sido un tipo de sufrimiento psicológico, o quizás las constantes persecuciones que enfrentaba. No estamos seguros. Lo que sí sabemos es que no fue algo trivial. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dice, 3 veces rogué al Señor que me lo quitara. En el contexto bíblico, decir 3 veces no significa simplemente 1, 2, 3 veces. Significa que rogó una y otra vez, persistentemente. En mi experiencia, cada persona que escucha esto tiene algo similar. No me refiero a problemas cotidianos, sino a un sufrimiento profundo, físico, psicológico o espiritual, que es crónico y perturbador. Todos hemos pedido a Dios repetidamente que nos alivie de ese sufrimiento. Esa es la espina en la carne.
Pablo rogaba a Dios que le quitara este aguijón, este sufrimiento constante. Y esto es algo con lo que muchos pueden identificarse. A menudo me refiero a mi amor por la historia y las biografías. Son mis lecturas favoritas. Y se ha convertido casi en un pequeño juego para mí, al leer sobre la vida de grandes personas, identificar su espina en la carne. En cada biografía que leo, sin importar cuán exitosa o impresionante sea la persona, siempre encuentro ese elemento de sufrimiento, esa dificultad constante. Esta espina en la carne suele ser el eje en torno al cual gira la vida de esa persona. Su infancia, su educación, sus logros, todos ellos están marcados por este aguijón persistente que moldea su carácter y sus acciones. Pablo, en su carta, nos muestra que incluso las figuras más santas y espiritualmente elevadas enfrentan pruebas y sufrimientos constantes. Esta espina en la carne es algo que nos conecta a todos en nuestra humanidad y en nuestra fe, recordándonos que nuestras luchas no son en vano y que, a través de ellas, encontramos una conexión más profunda con Dios y con nosotros mismos. Permíteme darte algunos ejemplos ilustrativos. Dos de mis grandes héroes, Winston Churchill y Abraham Lincoln, tenían varias cosas en común, entre ellas, ambos sufrían de lo que hoy llamamos depresión. En la época de Lincoln, probablemente se referían a esto como melancolía. Churchill, por su parte, lo describía como su perro negro. A veces, decía, el perro negro estaba sobre él, refiriéndose a esa sensación de depresión debilitante. Jefferson también probablemente enfrentaba algo similar, aunque en su caso se manifestaba como migrañas. Sin embargo, para Lincoln y Churchill, estaba claro que sufrían de esta condición. A pesar de sus batallas internas, no estaban incapacitados. No habrían alcanzado las cimas que lograron si hubieran sido completamente debilitados por su depresión. Cuando el perro negro acosaba a Churchill, se sentía atrapado por una sombra oscura. Lincoln, durante sus episodios melancólicos, claramente tenía una espina en la carne. Sir Laurence Olivier es otro ejemplo notable. Quizás los más jóvenes no lo reconozcan, pero en su tiempo, si preguntabas quién era el mejor actor del mundo, la respuesta probablemente sería Laurence Olivier, el gran actor shakespeariano que también protagonizó muchas películas de Hollywood. Sin embargo, en su mediana edad, alrededor de los 50 años, este hombre que había dominado los escenarios desde joven, desarrolló un miedo escénico paralizante. Imagínate, un actor de su calibre, de repente, no podía hablar en el escenario, tartamudeaba y se ponía extremadamente nervioso. ¿Qué le causó este miedo escénico? Es difícil decirlo con certeza. Podría haber sido la enorme presión de cumplir con las expectativas del público que lo veía como el mejor actor del mundo. Cada vez que subía al escenario, debía enfrentarse a la expectativa de una actuación impecable. Incluso una ligera desviación de la perfección podía ser una gran decepción para el público. Esta presión, sin duda, podría haber sido la causa de su ansiedad. A pesar de este miedo escénico, Olivier continuó con su carrera, mostrando una increíble resiliencia. Estos ejemplos demuestran que incluso las personas más exitosas y admiradas pueden tener su espina en la carne, esa dificultad persistente que desafía y moldea sus vidas. La lucha contra estos desafíos personales no disminuye sus logros, más bien, los hace aún más impresionantes. La capacidad de Churchill y Lincoln para liderar en tiempos de crisis, y la habilidad de Olivier para seguir actuando a pesar de su miedo, muestran una fortaleza que trasciende sus respectivos perros negros. Si revisas las actuaciones anteriores de Laurence Olivier, disponibles en YouTube, verás que interpretó a personajes como Hamlet,
Ricardo III y Enrique V, entre otros. Y aunque sus actuaciones eran impresionantes, había algo en ellas que se sentía un poco estilizado, un poco teatral. Sin embargo, si observas sus actuaciones posteriores, después de haber pasado por su prueba personal, su espina en la carne, notarás un cambio significativo. Por ejemplo, en la película Slush, donde actúa junto a Michael Caine, o en Marathon Man, donde comparte escena con Dustin Hoffman, su actuación es más humana, más convincente. ¿Fue este cambio el resultado de su lucha con ese terrible aguijón en la carne? Tal vez. Esta experiencia de sufrimiento parece haberle dado una profundidad adicional a su trabajo actoral. Hace unos 20 años, todos estábamos cautivados por la figura de la Madre Teresa, considerada la mayor santa viva de su tiempo. Siempre se la veía sonriente, llevando a cabo su trabajo con alegría entre los pobres. Sin embargo, ahora sabemos que durante aproximadamente 50 años, sufrió una profunda sensación de ausencia de Dios. ¿Qué significa esto para una santa? A veces, cuando rezaba ante el Santísimo Sacramento, decía a sus hermanas, ¿dónde está Jesús? En sus cartas, describía experiencias terribles de sentirse abandonada por Dios. Este sufrimiento profundo, esta espina en la carne, podría haber sido precisamente lo que le dio a la Madre Teresa su tremenda empatía y conexión con los pobres y los que sufren. Es paradójico, pero su sentido de abandono pudo haberla llevado a una mayor identificación con aquellos que atendía. ¿Por qué Dios permitiría este tipo de sufrimiento? Pablo nos da una pista al decir que es para evitar que se exalte demasiado. Fue llevado al tercer cielo, a una unión mística con Dios, y el aguijón en la carne actuó como un contrapeso espiritual. Esta experiencia de sufrimiento puede llevarnos, en esta vida, a depender más de Dios. No son nuestros grandes logros los que nos arrojan en los brazos de Dios, sino nuestro sufrimiento, miedo, angustia, ansiedad y dolor, esas cosas que no podemos controlar. Esas experiencias nos sacan de nuestro ego y nos llevan hacia Dios. La humildad nacida del sufrimiento es lo que frecuentemente nos lleva a confiar en Dios. Hablo de personas famosas, pero si hablas con cualquier persona que conozcas, probablemente te contarán sobre su propia espina en la carne y cómo les ha llevado a Dios. Un ejemplo famoso es el de Clare Boothe Luce, quien fue congresista y estaba casada con Henry Luce, el editor de las revistas Time y Life. Era una mujer exitosa y famosa, pero cuando su hija, a quien amaba profundamente, murió trágicamente en un accidente automovilístico, Clare cayó en la desesperación. Durante ese tiempo, comenzó a explorar la fe católica con la ayuda de Fulton Sheen. En una ocasión, Clare le preguntó con desesperación, si Dios es bueno, ¿por qué me habría quitado a mi hija? Sheen le respondió, tal vez porque en tu sufrimiento serías conducida de regreso a Él. Esta es la dinámica de la gracia, a menudo es el aguijón en la carne lo que nos lleva de regreso a Dios. Como dice Pablo, cuando rogó al Señor que le quitara su espina, el Señor le respondió, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No estamos hablando de poder mundano, sino de un poder divino que se manifiesta en nuestra fragilidad y nos transforma. El poder mundano y el poder espiritual tienen naturalezas muy distintas. El poder mundano se opone a la debilidad y busca la fortaleza y el éxito a toda costa. Sin embargo, el poder espiritual, el que proviene de la unión con Dios, nace precisamente de la debilidad. Es en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad donde el poder de Dios se manifiesta con más fuerza. Permíteme compartir una segunda perspectiva que considero crucial. ¿Qué imagen presentaba Pablo a sus primeros seguidores,
y qué imagen seguimos mostrando a las comunidades cristianas. No es una imagen de poder y éxito mundano. Todo lo contrario. Es la imagen de un hombre profundamente herido, levantado sobre un instrumento de tortura y al borde de la muerte. Esa es la imagen que colocamos ante nuestros ojos y nuestras mentes, la imagen de Cristo crucificado. Esta imagen es poderosa precisamente por el sufrimiento que representa. Es a través de sus heridas que el mundo ha sido salvado. Por sus llagas hemos sido sanados. Esto, amigos, es algo profundamente místico y difícil de explicar con palabras, pero es una verdad fundamental de nuestra fe. Nuestro propio sufrimiento, cuando lo unimos al de Cristo, adquiere un valor salvífico. Déjame enfatizarlo nuevamente, nuestro sufrimiento, cuando se une al de Cristo, tiene un efecto salvador en algún lugar dentro del cuerpo místico de Cristo. San Juan Pablo II insistía en esto. Al llevar nuestro sufrimiento y unirlo al de Cristo, participamos en la obra de la salvación que se realizó en la cruz. San Pablo dice que completamos en nuestra carne lo que falta en los sufrimientos de Cristo. Esto significa que, a través de nuestro propio sufrimiento, contribuimos a la salvación que emana de la cruz. Por eso, incluso cuando rogamos, Señor, quita este aguijón de mí, la respuesta de Dios puede ser, mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En esos momentos de debilidad somos arrojados nuevamente a los brazos de Dios, participando así en la cruz salvadora de Jesús. Que esta reflexión nos ayude a comprender mejor el misterio del sufrimiento y la redención, y que Dios los bendiga abundantemente.